Despertemos todos nuestros sentidos y activemos nuestra mente porque empezamos. Hemos preparado este programa para ustedes chicos de primero y segundo grado de secundaria. Si tienes algún amigo, algún hermano, un primo o familiar que viva contigo, pues vamos, invítalo a que participe con nosotros. Eso sí, recuerda siempre lavarte muy bien las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar. En estos días de cuarentena, ¿qué actividades has realizado? ¿Qué has hecho para entretenerte? ¿Te has preguntado qué están haciendo tus amigos, amigas o otros familiares que no están cerca de ti en estos días en su cuarentena? ¿Estarán leyendo? ¿Estarán bailando? ¿Qué estarán haciendo? ¿Crees que todos nos entretenemos con la misma actividad? Si te hago estas preguntas, lo hago porque quiero obtener datos. Los datos nos permiten conocer y tomar decisiones y es por eso que hoy aprenderemos a recopilar datos, organizarlos y también establecer conclusiones sobre una determinada población. En algunos medios de comunicación se ha difundido información sobre lo que están haciendo los peruanos en estos días de cuarentena. ¿Sabías que las principales actividades en las que los peruanos ocupan su tiempo durante la cuarentena son informarse, realizar quehaceres del hogar, pasar tiempo con su familia, entre otras? ¿Y te has preguntado alguna vez cómo las encuestadoras realizan y obtienen esta información? ¿Qué procedimientos crees que realizan? ¿Qué conocimientos matemáticos crees que utilizan? Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Ahora veremos ejemplos sobre conocimientos y procedimientos para organizar información. No te olvides de tomar nota de las ideas que te vayan surgiendo en los videos, ¿eh? Vamos a ver. Les cuento que al término de la cuarentena y después de haberle ganado al coronavirus, los profesores de primero y segundo grado de una institución educativa, a modo de bienvenida, ofrecerán fruta como refrigerio a sus estudiantes. Ellos quieren saber qué fruta deberán comprar y en qué cantidades. Para obtener esta información, realizarán una encuesta. ¿Qué fruta prefiere cada estudiante? Usarán el teléfono celular, WhatsApp u otro medio de comunicación. Las opciones de frutas son manzana, naranja, plátano y mango, que son las frutas de la temporada. Para manejar los resultados de una encuesta, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos obtenidos, ordenarlos y clasificarlos. Usaremos la tabla de conteo colocando marcas al lado de cada fruta. Por ejemplo, colocamos la cantidad de marcas que representa cuántos estudiantes prefieren manzanas. Representamos mediante marcas cuántos estudiantes prefieren naranjas. Representamos con marcas cuántos estudiantes gustan de plátanos. Y finalmente, representamos mediante marcas la cantidad de estudiantes que prefieren mangos. Ahora, procedemos a contar cada una de las marcas que corresponde a cada fruta. Empecemos. ¿Cuántos estudiantes prefieren manzanas? Contamos las marcas que corresponden a la preferencia por las manzanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 marcas. Esto quiere decir que 7 estudiantes prefieren comer manzanas en su refrigerio. ¿Cuántos prefieren naranjas? Contamos las marcas que corresponden a la preferencia por la naranja. Pero esta vez contaremos las marcas de 2 en 2. Así se nos hace más fácil y rápido. Empecemos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces sabemos que 14 estudiantes prefieren naranjas. Para los plátanos también contaremos las marcas de 2 en 2. Empecemos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Bien, tenemos 16 marcas para los plátanos. Esto quiere decir que 16 estudiantes prefieren el plátano para su refrigerio. Y para los mangos, ¿cuántas marcas tenemos? ¿Te atreves a darme el dato? Muy bien, tenemos 8 marcas, es decir, 8 estudiantes gustan del mango. Con esos valores numéricos hemos terminado nuestra tabla de conteo.
esta misma información también podemos organizarla en una tabla de frecuencias. Veamos cómo hacerlo a continuación. En la primera columna de la tabla de frecuencias organizamos las categorías de las frutas que prefieren los estudiantes: manzana, naranja, plátano y mango. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, que viene a ser la cantidad de veces que se repite un suceso. ¿Cuántos estudiantes prefieren manzana? 7. Ese valor corresponde a lo que se denomina frecuencia absoluta. ¿Cuántos estudiantes prefieren naranja? 14. Muy bien. ¿Cuántos prefieren plátano? Sí, es 16. ¿Y cuántos prefieren mango? Excelente, es 8. ¿Se han dado cuenta que nos falta completar un valor en la tabla? Sumemos los valores de las frecuencias absolutas de 2 en 2. Empezamos. 7 más 14 es 21. 21 más 16 nos da 37. 37 más 8 nos da 45. Esto quiere decir en total 45 estudiantes fueron encuestados. Las variables cualitativas son aquellas que expresan cualidades, atributos, categorías o características. Estas variables no se pueden medir con números. Por ejemplo, la variable fruta tiene 4 categorías: naranja, manzana, plátano, mango. El total de datos representa la suma de las frecuencias absolutas, que es igual al número total de datos de la muestra o población. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias completa. ¿Y para qué organizamos esta información? Se organiza la información en tablas con el propósito de analizar o producir nueva información. Información importante para la toma de decisiones, claro. Esta información ayudará a los profesores a tomar decisiones sobre la cantidad de frutas a comprar de cada una. Ahora sí podemos dar respuesta a la pregunta: ¿qué fruta deberán comprar y en qué cantidades? Deben comprar 7 manzanas, 14 naranjas, 16 plátanos y 8 mangos para repartirlos a los estudiantes en el refrigerio según sus preferencias. Los docentes también quisieron conocer cuántos hermanos tienen los estudiantes. Así que en la encuesta también preguntaron sobre la cantidad de hermanos que tiene cada uno. Para organizar los resultados de esta encuesta, hemos realizado el conteo colocando marcas a cada uno de los valores de la variable: número de hermanos o hermanas. Ahora procedemos a contar cada una de las marcas que corresponde a cada valor. Empezamos. 11 estudiantes no tienen hermanos. 15 estudiantes tienen un hermano. 8 estudiantes tienen 2 hermanos. 6 estudiantes tienen 3 hermanos. 4 estudiantes tienen 4 hermanos. Un estudiante tiene 5 hermanos. Con estos resultados podemos organizar nuestra tabla de frecuencias y colocamos los siguientes valores. 11 estudiantes no tienen hermanos. 15 estudiantes tienen un hermano. 8 estudiantes tienen 2 hermanos. 6 estudiantes tienen 3 hermanos. 4 estudiantes tienen 4 hermanos. Un estudiante tiene 5 hermanos. Para obtener el total de datos, sumamos los valores de las frecuencias absolutas. 11 más 15 más 8 más 6 más 4 más 1, que nos da un total de 45 estudiantes. Es decir, 45 estudiantes fueron encuestados. La variable número de hermanos es una variable cuantitativa porque se mide de manera numérica y cuantificable.
Se expresa mediante un número y se pueden realizar operaciones matemáticas con ellas. En nuestro ejemplo tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5 hermanos. Recuerden, se organiza la información en tablas con el propósito de analizar los datos y producir información importante para la toma de decisiones. Ahora conoceremos un poco más sobre las variables estadísticas. ¿Qué es una variable estadística? Son las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Tenemos dos tipos de variables estadísticas, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que clasifican los elementos de la muestra o población en categorías, características, atributos o cualidades. Son aquellas que no pueden ser medidas por números. Las cuantitativas son aquellas que miden de manera numérica o cuantificable el conjunto de observaciones de la muestra o población. Se expresan mediante un número y se pueden realizar operaciones matemáticas con ellas. Después de definir qué son las variables cualitativas y cuantitativas, tenemos que las variables cualitativas se dividen en ordinales y nominales. Las ordinales son categorías ordenadas. Siguen un orden que van de la categoría más baja a la más alta o viceversa. Para esta categoría el orden debe respetarse. Por ejemplo, tenemos la variable tipo de medalla con 3 categorías: medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Aquí sí importa un orden y debe respetarse. Otro ejemplo, niveles de estudio tiene 3 categorías: inicial, primaria, secundaria. Su orden tiene un significado. Por el contrario, las nominales son categorías no ordenadas, no tienen un criterio de orden. Ejemplos de variables nominales: variable marca de celular. Otro ejemplo, la variable red social preferida. Tenemos 4 categorías: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Como vemos, en este tipo de variables nominales el orden no tiene un significado. Podemos ordenarlos como queremos. Por su parte, las variables cuantitativas se ordenan en 2, discretas y continuas. Para las variables cuantitativas discretas no hay valores intermedios entre 2 valores consecutivos. Como ejemplo tenemos número de mascotas en una familia. Se tiene 0 mascotas, 1 mascota, 2 mascotas, 3 mascotas. Otro ejemplo, número de hermanos. Se tiene 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos. Estos valores no permiten valores intermedios. Mientras que para las variables cuantitativas continuas, sí hay valores intermedios entre 2 valores consecutivos. Por ejemplo, la variable estatura, entre la estatura 1.53 metros y 1.64 metros, podemos tener valores intermedios que podría ser 1.57 metros. Hola de nuevo. Ahora conversaremos sobre los videos. ¿Me puedes decir con tus palabras qué aprendiste de ellos? Así es, aprendimos a organizar la información en una tabla de frecuencias y a identificar si la variable utilizada era cualitativa o cuantitativa. ¡Muy bien! Como podemos ver, organizar la información en una tabla de frecuencia recogida en una encuesta es súper sencillo y súper importante también para la toma de decisiones. Hoy el gobierno usa conceptos matemáticos como tabla de frecuencias, variables, datos cualitativos y cuantitativos para tomar decisiones para el bien de todos los peruanos. Ahora te toca a ti. Pero antes de terminar, te dejamos un reto porque sabemos que a ti te encantan los desafíos. Hoy te hemos designado como la persona que le brindará información relevante al gobierno. Hoy te denominaremos Dataman.
Perfecto. Imagínate que la ministra de Economía necesita que averigües, preguntando a tus familiares, amigos o amigas, ¿qué actividades están realizando los peruanos en la mayor parte de su tiempo? A ver, contéstame, por favor. Bueno, debes recoger los datos de 20 personas a través de encuestas usando tu teléfono, celular, WhatsApp o otro medio que tengas por ahí. Recuerda que debes quedarte siempre, pero siempre en casa. Además, es importante que no olvides registrar los datos que recojas en una hoja A4, porque estos datos los debes organizar en una tabla de frecuencias y establecer conclusiones. Esta información te servirá para la siguiente clase. Tus trabajos los guardarás en un folder que servirá de portafolio donde archivarás las evidencias de tu aprendizaje. Comparte tus aprendizajes con tus familiares para que ellos también puedan conocer y comprender cómo se organizan los datos de una tabla de frecuencias en una encuesta. Explícale a tu familia que así se realizan las encuestas cuando hay elecciones o cuando en los noticieros nos hablan de porcentajes. Cuéntales lo importante que es para tomar decisiones y para el bienestar de todos. Anima a tu familia a participar de este reto. Y recuerda siempre, no estás solo. Y si necesitas hablar, busca un adulto de confianza. Nos vemos mañana en otra edición de Aprende en Casa. Hola familias de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricia Barreto y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación en donde compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Así que mantengamos toda nuestra concentración porque este programa va a estar increíble. ¡Comenzamos! Pero eso sí, como ya sabes, recuerda siempre lavarte bien las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar durante esta sesión. Hoy continuaremos realizando operaciones matemáticas muy interesantes. Estas nos van a permitir aprender a representar las características de una población en estudio asociándolas a variables cualitativas a través de gráficos de barra. Vivimos una pandemia y nuestros hábitos han cambiado. Para entender estos cambios, la empresa Ipsos Perú encuestó a 800 personas vía teléfono y online para recoger información sobre el uso del tiempo de los peruanos durante el estado de emergencia. La información que recabó fue publicada de esta forma. Observen la imagen. La empresa Ipsos Perú ha presentado la información de sus encuestas en una tabla de frecuencias y ha utilizado un gráfico de barras. Es importante que la información que se registra en las tablas de frecuencia se represente a través de gráficos estadísticos, porque ello permite conocer y comparar visual y rápidamente los datos de la población en estudio. ¿Te animas a saber más sobre los gráficos de barra? En la sesión anterior aprendimos que ordenando los datos se construye la tabla de frecuencias. Sí, aprendimos que es importante organizar la información que se recoge en las encuestas. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Presencia de las mascotas en el hogar. Las mascotas se han convertido en parte de nuestra familia por el cariño que les damos y por el cariño que ellas nos otorgan. Se preguntó a un grupo de personas sobre su mascota preferida y estos fueron los resultados. Representa en un gráfico estadístico la información. Ya tenemos los datos organizados en la tabla de frecuencia. En la tabla, la variable mascota viene a ser una variable cualitativa. ¿Por qué dices que es una variable cualitativa? Porque está representada en categorías: perro, hámster, gato, perico y peces. ¿Podrías decirme cuántas personas fueron encuestadas? 52 personas. Recordemos también que la suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Pero, ¿ya no dice frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta se representa por f sub i, donde el subíndice i representa cada uno de los valores o datos. La frecuencia absoluta número 1 es la que corresponde a la cantidad de personas que prefieren como mascota a los perros, es decir, 36. La frecuencia absoluta número 2 es para los que prefieren hámster y son 3. La frecuencia 3 de gatos es igual a 9. La F4 es igual a 1 y la F5 es 3. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, se representa por la letra N, y es igual a 52. Recuerden tomar nota de los valores de la tabla de frecuencias. Ahora veremos que con la tabla de frecuencias podemos calcular la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa h sub i es igual al cociente entre la frecuencia absoluta f sub i y el total de datos n.
La frecuencia relativa nos va a permitir hacer comparaciones entre muestras de tamaños distintos. Veamos en la primera categoría para mascota perro. 36 de las 52 personas prefieren a un perro como mascota. Entonces, tenemos 36 entre 52 es igual a 0,69, que representa la frecuencia relativa, H sub 1. Como vemos en la segunda fila, 3 de 52 personas prefieren como mascota a hámster, es decir, la frecuencia relativa H2 es 0,06. Ahora puedes hacerlo tú. En la siguiente fila, 9 de 52 personas prefieren los gatos. Entonces, la frecuencia relativa H3 es 0,17. Así es. Para la categoría pericos, 1 de 52 personas prefieren los pericos. Entonces, la frecuencia relativa es 0,02. Muy bien. Tenemos para la última fila que 3 de 52 personas prefieren los peces como mascotas. Entonces, la frecuencia relativa H5 es 0,6. La suma de todas las frecuencias relativas nos debe dar 1. Comprobamos. 0,69 más 0,06 más 0,17 más 0,02 más 0,06 es 1,00. La frecuencia relativa se puede expresar como fracción, como un valor decimal o como porcentaje. Hoy en día es bastante frecuente hablar siempre en términos de tantos por ciento o porcentaje, por lo que esta medida resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 100. La frecuencia relativa porcentual, H sub i, porcentaje, es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100%. Entonces, para obtener la frecuencia relativa porcentual para la primera fila, multiplicamos la frecuencia relativa 0,69 por 100, dando como resultado 69%. ¡Qué fácil! Seguimos. La frecuencia relativa porcentual de la siguiente fila es 0,06 por 100%, que nos da como resultado 6%. Para la siguiente fila tenemos 0,17 por 100% y la frecuencia relativa porcentual es igual a 17%. Para la frecuencia relativa porcentual de la cuarta fila, multiplico 0,02 por 100%, que es igual a 2%. Para la última fila, la frecuencia relativa porcentual resulta de multiplicar 0,6 por 100%, obteniendo como resultado 6%. La suma de estos valores nos debe dar 100%. Teniendo los datos organizados en una tabla de frecuencias, nos ayudará a representar la información en gráficos estadísticos. ¿Qué es un gráfico estadístico? Pon mucha atención. Es una representación de una serie de datos estadísticos de diferentes actividades en forma clara y rápida. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Claro, como vemos en el primer gráfico, tenemos un gráfico estadístico con información del rendimiento del cacao por regiones productoras. Y en el siguiente gráfico tenemos la evolución de la palta en el Perú entre los años 2010 y 2017. Tenemos datos numéricos y cualitativos, además rectángulos de colores y de diferente tamaño. Sí, los datos se representan por medio de rectángulos, por ello se llaman gráficos de barras. El diagrama de barras es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos cualitativos, nominales u ordinales, o datos cuantitativos de tipo discreto. Para los gráficos de barra, en uno de los ejes se posicionan las distintas categorías o modalidades de la variable cualitativa o los valores de la variable cuantitativa discreta, y en el otro eje las frecuencias absolutas o relativas. La orientación del gráfico puede ser vertical. Las distintas categorías están situadas en el eje horizontal y las barras de frecuencia crecen verticalmente. Horizontal. Las categorías se sitúan en el eje vertical y las barras crecen horizontalmente. Suelen usarse cuando hay muchas categorías o sus nombres son demasiado largos. Ahora, para representar los datos de nuestro ejemplo en un gráfico de barras, primero necesitamos los datos. Hice mis apuntes. Perro 36, hámster 3, gato 9, perico 1 y peces 3.
lo que da un total de 52. Para el eje de las abscisas colocamos las categorías de la variable cualitativa: perro, hámster, gato, perico y peces. Y sobre el eje de ordenadas, las frecuencias absolutas o relativas. En este caso usaremos los datos de las frecuencias absolutas y las registraremos de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Y sobre las categorías de la variable cualitativa se levantan barras cuya altura sea proporcional a sus frecuencias. Recordemos que 36 personas dijeron que su mascota preferida es un perro, entonces levantamos la barra hasta una altura de 36. 3 personas dijeron que su mascota preferida es un hámster. ¿Qué te parece si continúas tú? 9 personas prefieren de mascota a un gatito. Una persona prefiere tener un perico y 3 personas prefieren tener peces. Es muy divertido hacer un gráfico de barras. Es sencillo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El ancho de todas las barras debe ser igual. La altura de las barras indica la frecuencia de cada dato. Las distancias entre las barras deben ser iguales. Comprobemos, la barra naranja tiene el mismo ancho que la barra verde y que la barra celeste, también de la barra lila y la roja. La altura de las barras coincide con las frecuencias absolutas de cada categoría. Del gráfico podemos concluir que el perro es la mascota más preferida y el gato ocupa el segundo lugar. Observen el gráfico de barras. ¿Qué diferencias se encuentran con el anterior gráfico de barras? En este gráfico estamos utilizando los valores de la frecuencia relativa porcentual. Así es. Para este gráfico de barras usamos la frecuencia relativa porcentual y podemos decir que el 69% de personas prefieren tener un perro como mascota. Ahora les presento otro gráfico de barras. Es un gráfico de barras con orientación horizontal y ahí estamos utilizando los valores de la frecuencia absoluta. Las barras crecen horizontalmente. Suelen usarse cuando hay muchas categorías o sus nombres son demasiado largos. Como vemos, los gráficos de barras se suelen usar para comparar magnitudes de varias categorías y resulta ser muy bueno para comunicar ideas. Los gráficos estadísticos permiten a las personas interpretar los resultados obtenidos a través de un estudio estadístico, haciéndolas más entendibles e interesantes. El gráfico hace más atractiva la información. Muy interesante lo que vimos, ¿verdad? Pues ¿quieres saber más? Bueno, tranquilo, espera, que ya regresamos con más después del corte. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa. Gracias al video que vimos en el bloque anterior, aprendimos sobre cómo representar las características de una población o muestra en un gráfico o diagrama de barras. Para verificar lo aprendido, puedes preguntarte si eres capaz de explicar con tus propias palabras lo visto en el video, pero a otras personas. Ten presente que este tipo de gráficos estadísticos se utiliza para variables cualitativas y cuantitativas discretas, es decir, valores enteros. Como podemos ver, representar información en un gráfico de barras ayuda a comunicar ideas con facilidad. Hoy, muchas instituciones presentan información a través de gráficos de barras para comunicar sus resultados y tomar decisiones para el bien de todos los peruanos. Ya estamos llegando al cierre del programa, pero antes de terminar te dejamos un reto porque sabemos que a ti te encantan los desafíos. Recuerda lo más importante, debes quedarte en casa. Debes aplicar la siguiente encuesta a un grupo de 20 personas. Pueden ser tus padres, familiares, amigos, amigas, conocidos, a quien tú quieras, pero eso sí, usando el teléfono celular, el WhatsApp o otro medio. Todos tienen que escoger solo una de las opciones. Los datos que recopiles debes organizarlos en una tabla de frecuencia, representarlos a través de gráficos de barra y sacar tus propias conclusiones. ¿Cuál dirías que es la situación de salud de tu familia con respecto a las enfermedades respiratorias? Te voy a dar 4 opciones, así que apunta. A. Estamos todos sanos. B. Algunos miembros del hogar tienen gripe o malestar. C. Algunos miembros del hogar tienen otra dolencia. Y D. No precisa. Recuerda que todos tus trabajos los debes guardar en un folder donde archivarás las evidencias de tu aprendizaje.
Comparte tus aprendizajes con tus familiares y explícales el procedimiento que se realiza para recoger, organizar y representar información estadística. Puedes usar el caso de cuando hay elecciones o cuando en los noticieros nos hablan de porcentajes y contarles sobre lo importante que es tomar decisiones informadas para el bienestar de todos. Vamos, anima a tu familia a participar de este reto. Recuerda siempre que no estás solo, que si algo ha sido difícil de entender hoy o tienes algún problema, puedes buscar a un adulto de confianza. Nos vemos en otra edición de Aprendo en Casa.